Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a otra nueva clase de esta asignatura. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad 6 correspondiente a la hidráulica de canales abiertos, donde en esta ocasión vamos a ver términos y conceptos generales, los tipos de flujo y estado del flujo, la geometría de los canales, energía del flujo, energía específica y flujo crítico. Esos serían los 4 puntos del día de hoy. Dando inicio al primer punto, definiciones, tenemos que los canales son conductos en los que el agua circula, debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera. De acuerdo con su origen, pueden ser naturales o artificiales. Los canales naturales incluyen todos los cursos de agua que existen de manera natural en la tierra, como son arroyos, ríos, quebradas, cañadas, etc. Y los canales artificiales son aquellos construidos o desarrollados mediante el esfuerzo humano, llámese canales de riego, canales de también navegación, también cunetas, alcantarillas, los badenes, los contenedores, todo eso que se desarrolla por el esfuerzo humano son canales artificiales. Aquí en esta figura podemos ver la interpretación de la ecuación de la energía en una escala, ¿verdad? Donde tenemos una sección en un punto 1 y una sección en el punto 2. Como hemos visto, ¿verdad? La energía se mantiene constante en un sistema, solamente hay una pequeña variación, ¿verdad?, en las variables que van a definir esa energía. Para este caso, la energía, fíjense que no tenemos carga de presión, producto de lo que se dijo en este párrafo, ya que los canales fluyen a superficie libre, ya que si fluyen a superficie libre, la única presión que está actuando aquí arriba, en la lámina libre, ¿verdad?, es la presión de la atmósfera, la cual la podemos tomar como cero si no hay una variación significativa en la elevación de esa superficie libre. Luego, en este mismo también, en este video de clases, vamos a ver más en detalle la explicación de la ecuación de la energía aplicada a los canales. Aquí tenemos, ¿verdad?, que Z es la carga de elevación con respecto a un plano de referencia, Z1, Z2. Y es la profundidad de flujo, o el tirante o el calado, según, ¿verdad?, el texto que estemos usando, se podría nombrar de estas 3 formas. Tenemos también la carga de velocidad, y este factor alfa es un factor que toma el efecto Coriolis, y el cual ronda, ¿verdad?, el número 1, ¿verdad? O sea, alfa ronda el valor de 1, y si se quiere ser más preciso, dependiendo las condiciones que existan en el canal, ese valor podría estar entre 1.05 y 1.20. Pero para fines de curso vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, como no hay forma de poder estimar esto más que en la realidad, ¿verdad?, mediante pruebas y también ensayos en campo, vamos a tomar este valor de alfa como 1, o sea que sería básicamente la carga de velocidad como la hemos visto, y será 1 para fines prácticos. Tenemos que esta línea es la línea de altura piezométrica, ya que está tomando en cuenta la carga de elevación y el tirante de agua. O sea, si yo tomo esta línea, que es la superficie libre del fluido en el canal, todo esto es lo que se llama carga piezométrica. Y tenemos la línea del gradiente hidráulico. Ahora bien, la línea de la energía
contempla además la carga de velocidad, que sería esta línea de energía o línea de alturas de carga, ¿verdad? Carga de elevación, profundidad de flujo y carga de velocidad. Fíjense que aquí esta sería la energía disponible en el punto 1, a partir de la cual entonces se podrían expresar la pérdida de carga a lo largo del punto 1 hasta el punto 2, que sería esta diferencia de elevación entre la línea de energía total en el punto 1 y la sumatoria, ¿verdad?, de las cargas de la línea de altura total. Esa diferencia sería la pérdida de carga, que si nos damos cuenta, vamos a ver luego que en un estado de flujo específico, en un tipo de flujo específico, tanto la línea de la energía como la línea de alturas piezométricas como el fondo del canal tendrían la misma pendiente. Vamos a ver eso luego, vamos a tener una parte dedicada a ese tipo de flujo específicamente. Entonces, ya entrando a los tipos de flujos y al estado del flujo, el flujo en canales abiertos puede clasificarse en muchos tipos y describirse de varias maneras, tomando el cambio de la profundidad de flujo con respecto al tiempo y al espacio. Tenemos la siguiente clasificación. Partiendo del tiempo como también criterio, ¿verdad?, el flujo puede ser permanente y no permanente. Se dice que el flujo en un canal es permanente cuando la profundidad de flujo no cambia o puede suponerse constante durante el intervalo de tiempo en consideración. El flujo es no permanente si la profundidad de flujo cambia con el tiempo. ¿Qué significa esto? Si yo tomo el tiempo como base para la medición, ¿verdad?, o para establecer el tipo de flujo, estamos viendo que si el tirante en el canal permanece constante en un tiempo establecido, el flujo sería permanente. Si ese valor de la profundidad de flujo, el tirante o el calado, durante un tiempo establecido para el cálculo, presenta alguna variación durante ese tiempo, entonces el flujo será no permanente. Tomando el espacio como base para la medición o como criterio de medida, el flujo puede ser uniforme y variado. Se dice que el flujo en canales abiertos es uniforme si la profundidad si la profundidad de flujo es la misma en cada sección del canal. Un flujo uniforme puede ser permanente o no permanente, según cambie la profundidad de flujo o no con el tiempo. El flujo es variado si la profundidad de flujo cambia a lo largo del canal. El flujo variado puede clasificarse como rápidamente variado o gradualmente variado, el cual llamamos resalto hidráulico. En esta parte, un flujo será de tipo también uniforme cuando a lo largo de una sección, ¿verdad? Si yo tomo, por ejemplo, en esta figura, tomo esta sección y tomo esta sección del canal, si esa profundidad de flujo, la línea que llaman línea de profundidad normal, si esa profundidad se mantiene constante entre esta sección y esta, tenemos entonces un flujo uniforme. En cambio, tenemos un flujo variado cuando, ¿verdad?, en una sección de canal la profundidad de flujo, en este caso es esta altura, cambia con respecto a otra sección del canal. Si esa profundidad de flujo cambia, como se ve aquí, entonces el flujo es variado. Si tomamos esta otra parte, si yo tomo esta sección y tomo esta sección, fíjense que la profundidad de flujo aquí es esta y la profundidad de flujo aquí es esta. No es una profundidad constante en todas las secciones comprendidas entre este punto y este punto.
O sea que podemos clasificar el flujo tomando en cuenta el tiempo y el espacio. Tomando en cuenta el tiempo, dijimos que el flujo puede ser permanente y no permanente. Y tomando el espacio como criterio, el flujo lo podemos establecer como uniforme y variado, siempre partiendo de cómo cambia la profundidad del flujo con respecto al tiempo y al espacio. Ahora bien, el estado o comportamiento del flujo en canales abiertos está gobernado por los efectos de viscosidad y de gravedad en relación con las fuerzas inerciales. Dijimos anteriormente, ¿verdad?, que el flujo en canales ocurre a superficie libre. Ocurre, ¿verdad?, por efecto de la fuerza de la gravedad. O sea que en este caso, a diferencia del flujo en tuberías, yo debo tomar en cuenta cómo interviene la gravedad en el movimiento de esa masa de agua que está circulando a través del canal. Y para ello, aquí tomando en cuenta el efecto que tiene la viscosidad, producto de que hay un fluido en contacto con la superficie que está conduciendo ese fluido, como vimos en tubería, cuando se mueve el fluido, en la conducción hay un contacto entre el fluido y el conducto que sirve para mover ese fluido. Y en ese caso vimos que hay un efecto debido a la viscosidad que tiene el fluido. Asimismo pasa en canales. Cuando yo tengo la conducción, en este caso es el canal a superficie libre, hay un contacto entre el fluido y esa conducción, por lo que debemos también tomar en cuenta el efecto de la viscosidad en ese movimiento de ese fluido en esa conducción. Y ahí es que entran entonces las fuerzas inerciales, o sea, el movimiento del fluido en el canal. Entonces, partiendo del efecto viscosidad, el flujo puede ser laminar, turbulento o transicional, o sea, zona de transición. El efecto de la viscosidad en relación con la inercia se representa con el número de Reynolds, definido por la siguiente ecuación. Lo vimos, ¿verdad?, en la primera parte de esta también materia, y vimos que el número de Reynolds es una velocidad por una longitud representativa de la conducción, que en una conducción cerrada circular sería el diámetro, y aquí tenemos la viscosidad cinemática. O sea, estamos tomando en cuenta la cinética, ¿verdad?, las fuerzas inerciales con respecto a las fuerzas viscosas, la viscosidad del fluido. Tomando en cuenta la longitud característica en el canal, si tomamos en cuenta el radio también hidráulico, que lo vamos a definir luego en este mismo también video de clases, este radio, el radio también de tipo, el radio se va a usar como la longitud característica del canal, que no es más, y lo vamos a ver luego, que la relación que exista entre el área y el perímetro del canal. O sea, el radio también hidráulico se usará como la dimensión representativa del canal. Y si tomamos el radio también hidráulico como la longitud representativa del canal, los límites bajo los cuales se establecen los tipos de flujo, laminar, turbulento y en transición, cambian, varían. En los canales tenemos un flujo laminar cuando los valores de Reynolds son menores que 500. Un flujo sería turbulento cuando los valores de Reynolds son mayores que 2500. Y en transición cuando los valores de Reynolds son mayores o iguales que 500 y menores o iguales que 2500. Esta variación en los límites de establecimiento de los tipos de flujo viene dada por el cambio que está pasando aquí en el uso de la longitud característica diferente. O sea, aquí no podemos usar un diámetro, ¿verdad?, porque las secciones de los canales no son siempre circulares. Y si fuese el caso de que el canal fuese circular, para que el comportamiento del movimiento del fluido en esa conducción se dé como canales,
la superficie debe ser libre, o sea, no debe fluir en un tubo a máxima capacidad porque ya sería un tubo sometido a presión. En cambio, si yo tengo un tubo con un diámetro, para que funcione como un canal, debe fluir a superficie libre, no lleno, parcialmente lleno. Aquí en esta nota dice que en la mayoría de los canales el flujo laminar ocurre muy raramente debido a las dimensiones básicamente grandes que tienen los canales y a la baja viscosidad cinemática del agua. O sea, como mayormente estamos conduciendo agua en estos tipos de también canales y tenemos una viscosidad baja, no son tantas las fuerzas viscosas en relación con la fuerza del movimiento del fluido. Entonces, por eso, ver un flujo laminar en los canales es muy raro. Puede ocurrir, pero no es tan común. Tomando el efecto de la gravedad ahora, recuerden que les dije, ¿verdad?, que en los canales el fluido se da por la fuerza de la gravedad. O sea, hay un plano inclinado sobre el cual, ¿verdad?, esta masa de agua comienza a moverse. O sea, hay un peso, hay una fuerza vertical hacia abajo, ¿verdad?, que produce una componente horizontal, ¿verdad?, y al final una resultante que es la que realiza el movimiento del fluido sobre este plano inclinado o pendiente de fondo del canal. Si tomamos en cuenta el efecto de la gravedad sobre el estado de flujo, se representa por la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Esta relación está dada por el número de Frode, definido por esta ecuación, donde el número de Frode es igual a la velocidad del fluido en el canal entre la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad por la profundidad hidráulica. Vamos a definir luego, ¿verdad?, este valor D. Y basado en el número de Frode, podemos establecer tres tipos de flujo: flujo crítico, flujo subcrítico y flujo supercrítico. Un flujo será crítico y es una condición única, ¿verdad? Hay una línea de flujo crítica que es un solo comportamiento, ¿verdad?, y eso ocurre cuando Frode es 1. Si yo digo que Frode es 1, la velocidad entonces será igual a la raíz de G por D. Flujo subcrítico es todo valor de Frode menor que 1. ¿Qué significa 1? O sea, ¿qué significa esto? Que un valor menor que 1 es un rango bastante amplio donde la profundidad de flujo normal es mayor que la profundidad de flujo crítica. O sea, de ahí hacia arriba yo puedo tener diferentes valores de Y que van a producir un flujo subcrítico. Es decir, que la velocidad del fluido bajo esta condición será menor que la raíz de G por D. Un flujo será supercrítico cuando Frode es mayor que 1, la velocidad mayor que la raíz de G por D. Si yo traigo ahora a colación la ley de continuidad, la ecuación de continuidad, sabemos que a mayor velocidad, menor sección. Si la velocidad es mayor, aquí se supone que esto tiende a disminuir, por lo que la línea de la profundidad normal del flujo va a ser menor que la línea de la profundidad crítica que pueda existir en el canal. También aquí, ¿verdad?, de ahí hacia abajo, todas esas profundidades producen un flujo supercrítico porque están por debajo de la profundidad crítica. También, ¿verdad?, haciendo uso de la velocidad y comparándolo con la raíz de G por D, también podemos llegar a la conclusión del estado de flujo que puede existir
a partir del efecto de la gravedad. Entonces, entrando a la parte de la forma de los canales, a la geometría de canales, podemos decir, ¿verdad?, que un canal construido con una sección transversal invariable y una pendiente de fondo constante se conoce como canal prismático. Básicamente, un canal prismático tiene que ver, ¿verdad?, con secciones transversales al flujo y perpendiculares, ¿verdad?, a la misma, con secciones de figuras conocidas. Bien, o sea, para poder cumplir con esta condición, por ejemplo, un canal natural, como dice aquí abajo, presentan ciertas, o sea, hay muchos cambios en la sección a lo largo de su recorrido, producto, ¿verdad?, de que el agua se mueve con la pendiente, ¿verdad?, que tenga el terreno, pero si el terreno produce un área mayor, entonces las secciones, ¿verdad?, tendrán profundidades más, o sea, mucho más pequeñas. Y en cambio, si yo tengo en el relieve, ¿verdad?, bajo el cual se mueve ese flujo de agua superficial natural, si ese mismo relieve crea las condiciones para que la sección sea menor, entonces ya la profundidad de flujo va a ser mayor. Entonces, por eso, ¿verdad?, tenemos que el canal prismático presentan figuras conocidas. Y los canales desarrollados por el hombre o por la mujer, ¿verdad?, siempre presentan secciones de figuras conocidas, de figuras regulares. O sea, vemos aquí en esta tablita, estas son las más también comunes, ¿verdad? Tenemos sección tipo también rectángulo, tenemos secciones tipo trapecio, tipo triángulo, circulares, parabólicas, y son secciones que se pueden construir de manera sencilla. Ustedes se han fijado en las alcantarillas y son básicamente circulares, ¿verdad? Una alcantarilla que se utilice para el drenaje de agua de lluvia, por ejemplo, básicamente es una tubería que se hace el diseño para que la misma no fluya a máxima capacidad. Recuerden que si fluye a máxima capacidad un tubo circular, ya el comportamiento es de un tubo a presión. En cambio, en una alcantarilla yo tengo una tubería circular, pero el flujo ocurre parcialmente lleno, como se muestra aquí. O sea, en este caso tengo la tubería circular, pero fluye parcialmente lleno. Tenemos también, por ejemplo, en los contenedores. O sea, un contenedor presenta una sección tipo triángulo. Tenemos los canales de riego, si no son tan profundos, se pueden construir de forma también, o sea, como esta, ¿verdad?, de tipo rectángulo. Ya los canales más grandes, por la facilidad que presenta la construcción de un canal tipo trapecio, ¿verdad?, porque se puede hacer el corte y bajo el mismo corte yo puedo hacer el vaciado, si es en hormigón, ¿verdad?, de estos taludes. O sea, todos los canales artificiales desarrollados por el hombre, lógico, ¿verdad?, se diseñan con secciones de figuras, o sea, de figuras conocidas. Ahora bien, aquí vemos, ¿verdad?, el área, el perímetro, el radio también hidráulico y el espejo de agua o el ancho en la superficie libre. En todos los libros de mecánica de fluidos que tocan el tema de también canales, tienen tablas parecidas a esta, donde se presentan para cada sección el área de un mismo rectángulo, de base por altura, B por Y. El perímetro mojado sería la parte, o sea, el perímetro que está en contacto con el fluido, ¿verdad?, que sería B más las 2Y, este Y y este Y. Radio hidráulico es el área
entre el perímetro, ¿verdad? Y el espejo de agua es el ancho que tiene el canal en la superficie libre. Aquí tenemos, por ejemplo, en un trapecio, tenemos el área, ¿verdad? Que está dado por el talud, ¿verdad? Que tienen las paredes aquí inclinadas. Y ese talud, si nos fijamos, ¿verdad? Tiene una relación de Z a 1. Z, la proporción en X, y 1, la proporción en Y. O sea que por cada unidad en Y hay una unidad Z en X. Y viendo la ecuación del área para esta sección, estamos diciendo que el área sería B más ZY por Y. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico B por Y, tengo el área en este mismo rectángulo, ¿verdad? Aquí, más Z por Y cuadrado, que sería el área del triángulo que se me forma aquí. Si nos fijamos aquí, ¿verdad? Z por Y al cuadrado sería el área de este triángulo. Y así, ¿verdad? Tenemos las diferentes, los diferentes también parámetros, ¿verdad? De área, perímetro, radio también hidráulico y espejo de agua. Vamos a definir, ¿verdad? Cada uno de esos parámetros más adelante. Toda sección de canal tiene una sección óptima o eficiente. Por ejemplo, para una sección tipo también trapecio, la sección óptima de un trapecio es medio hexágono. O sea, un hexágono es un polígono que tiene 6 lados. Si yo tomo 3 lados de ese hexágono, ¿verdad? Entonces tengo, aquí en este caso, tengo el medio hexágono como la sección óptima de un canal tipo trapezoidal. Y aquí está el área, el perímetro, ¿verdad? El radio también hidráulico, el ancho superficial, T, ¿verdad? El espejo de agua, la profundidad también hidráulica. Si es en un rectángulo, la sección óptima de un rectángulo es medio cuadrado. Medio cuadrado sería donde la base sea 2 veces Y, o sea, donde la base de ese rectángulo sea 2 veces la profundidad de flujo. El triángulo sería medio cuadrado. Si yo tengo un cuadrado, ¿verdad? Y lo tomo a la mitad, ese medio cuadrado sería la sección eficiente de un triángulo, de un canal tipo triángulo, ¿verdad? De un círculo sería el semicírculo, ¿verdad? Cuando el agua fluye a la mitad del círculo. Tenemos la parábola, ¿verdad? Y así que son las, o sea, que son las formas que vimos aquí en esta tabla. Entonces, definiendo los elementos que dan forma a la sección de canal, los elementos también de tipo geométricos son propiedades de una sección de canal que pueden ser definidos por completo por la geometría de la sección y la profundidad de flujo. Y a continuación, ¿verdad? Vamos a definir los elementos que se usan comúnmente para diseñar los canales. Tenemos primero la profundidad de flujo, la cual la vamos a ver como Y, ¿verdad? Vamos a representar la profundidad de flujo con la letra Y es la distancia vertical medida desde el punto más bajo de una sección del canal hasta la superficie libre. Si volvemos aquí, la profundidad de flujo sería esta altura vertical medida desde el fondo del canal hasta la superficie libre del canal. O sea, tiene que ser verticalmente, ¿verdad? Medida verticalmente. Ancho superficial, definido por la letra T, es el ancho de la sección del canal en la superficie libre. O sea, cuánto mide la superficie libre en la sección transversal del canal. Área mojada, letra A, es el área de la sección transversal del flujo perpendicular a la dirección del mismo. Es decir,
que si mi fluido va perpendicular a esta sección, ¿verdad? Esta sección será entonces el área mojada. El área mojada es el área, el área del flujo en contacto con la superficie de conducción del canal. Perímetro mojado, letra P, es la longitud de la línea de intersección de la superficie de canal mojada y de un plano transversal perpendicular a la dirección del flujo. De forma más simple, sería todo el perímetro del canal en contacto con el fluido. O sea, todo esto sería el perímetro mojado. Todo esto sería el perímetro mojado. Todo esto sería entonces el perímetro mojado. Bien. Quinto, radio hidráulico, RH, es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado. O sea, dividimos A entre P. Y la profundidad, la letra D, profundidad hidráulica, es la relación entre el área mojada y el ancho superficial, representado con la letra D. Esta letra D es la misma que usamos para determinar el número de Froude. Bien, o sea que la letra D es igual al área entre el ancho superficial. Área mojada entre el ancho superficial nos dará entonces la profundidad hidráulica del flujo. Letra D. Letra Y es profundidad de flujo. No confundan esa parte. Bien, entonces, entrando ahora a la energía de flujo y entrando a la ecuación de la energía, tenemos que, si tomamos un plano de referencia, tenemos un nivel de referencia, la altura total H de una sección O, que contiene al punto A en una línea de corriente del flujo de un canal de pendiente alta, puede escribirse como esta ecuación: H igual a ZA más DA por el coseno del ángulo más la carga de velocidad en el punto A. Si vamos a este esquema, recuerden que la sección se toma perpendicular, ¿verdad?, a la dirección del flujo. O sea, si yo tomo esta sección O aquí y tomo esta línea de corriente que está circulando aquí en este canal cuya pendiente es elevada, ese canal tendrá un ángulo de inclinación, vamos a llamar teta. Bien, o sea, la pendiente de fondo del canal tiene una inclinación cuyo ángulo es teta. Ahora bien, H, que es esta altura vertical desde el nivel de referencia hasta el punto de la línea de energía en la sección O, aquí, será igual a la altura ZA hacia la línea de corriente, ¿verdad?, que tenemos aquí, esa altura vertical desde el nivel de referencia hasta el punto A, más entonces la componente vertical de esta profundidad inclinada, ¿verdad?, porque tiene que ser, ¿verdad?, perpendicular al flujo. Esta altura inclinada sería representada por esa altura por el coseno del ángulo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el ángulo que se genera entre la vertical y esta línea inclinada, ¿verdad?, perpendicular al fondo del canal, ese ángulo que se forma aquí es el mismo ángulo que tiene como pendiente de inclinación del fondo del canal. Si yo tengo cateto adyacente, que sería este, entre la hipotenusa, que sería DA, será el coseno de ese ángulo. O sea, entonces, esa altura vertical será la hipotenusa por el coseno del ángulo de inclinación del fondo del canal.
más entonces la carga de velocidad en el punto A. Bien, entonces aquí estamos definiendo ya lo que se dijo viendo el sistema. La línea de corriente, cabe destacar que en cualquier sección del canal, mientras más próximo se encuentre a las paredes que conducen el fluido, la velocidad tiende a aproximarse a cero. O sea, la velocidad máxima en el perfil de flujo de las velocidades en un canal será mayor por lo general en el centroide del área que se esté estudiando. Entonces, en este mismo esquema tenemos una pendiente de fondo del canal, vamos a llamar S sub O o S sub 0. Hay una pendiente de la superficie libre del agua, SW, ¿verdad? O slope of the water, pendiente del agua. Y teníamos también aquí la pendiente de la línea de la energía que llamamos SF. Bien, que es la que usamos para encontrar la pérdida de carga en cualquier punto de la sección. Pero fíjense que esto es para una pendiente alta del canal. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tengo otra condición? O sea, la energía total en cualquier sección de canal, llámese 1, llámese O, llámese 2, 1, 0, 2, siempre será H, la cual será entonces Z, que es la altura vertical desde el nivel de referencia hasta el fondo del canal. Tenemos la D por el coseno del ángulo. Recuerden que el ángulo θ es la inclinación del canal, y este término D por el coseno del ángulo es la componente vertical, ¿verdad?, en cualquier sección del canal, más alfa por la carga de velocidad. Recuerden que alfa dijimos que para efecto práctico es igual a 1, pero dependiendo de las condiciones, ¿verdad?, experimentalmente se ha visto que alfa puede cambiar entre 1.05 y 1.20. Pero bien, ya en canales con pendiente baja, con ángulo de inclinación acercándose a 0, sabemos que el coseno de 0 es aproximadamente 1. Entonces, si yo tengo un canal cuya pendiente es baja, tengo poca inclinación, la energía en esa sección específica será la carga de elevación, ¿verdad?, Z, como coseno del ángulo sería prácticamente 1, porque el ángulo se aproxima a 0. Sería básicamente D, y como D se refiere básicamente a la profundidad de flujo, ¿verdad? O sea, recuerden que la profundidad de flujo dijimos que es la altura vertical desde el fondo del canal hasta la superficie libre. Si yo tengo poca pendiente, si tengo poco ángulo de inclinación, básicamente tendremos que el término D sería la profundidad de flujo más la carga de velocidad. Y de acuerdo con el principio de conservación de la energía, tenemos que la energía en el punto 1 será igual a la energía en el punto 2 más la pérdida de carga. Bien, entonces yo tengo aquí la energía en el punto 1 sería la carga de elevación en el punto 1 más la componente vertical, ¿verdad?, que existe en el canal, más la carga de velocidad en este punto, lo cual será igual a la carga de elevación en el punto 2 más la componente vertical de esta sección, ¿verdad?, perpendicular al fondo del canal, más la carga de velocidad en ese punto, más la pérdida de carga. Para pendiente pequeña, entonces tenemos Z1 más la profundidad de flujo en el punto 1 más la carga de velocidad en el punto 1 es igual a la carga de elevación en el punto 2 más la profundidad de flujo en el punto 2 más la carga de velocidad
más la pérdida de carga. Entonces, con este esquema general, ¿verdad?, hemos visto cómo es el comportamiento cuando el canal presenta una pendiente elevada y cuando el canal presenta una pendiente baja. Ustedes me podrían preguntar, profe, ¿cuándo entonces yo sé cuando mi canal presenta una pendiente alta o una pendiente baja? Entonces, mientras mayor sea el ángulo, ya, ¿verdad?, el coseno del ángulo tiende a ir incrementando. Si ese ángulo de inclinación me da un coseno de ese ángulo muy próximo a 1, podemos entonces establecer que la pendiente es baja. En cambio, si ya la inclinación del canal me arroja que el coseno de ese ángulo presenta un valor de 1.5, de 2, de 3, ¿verdad que sí? Entonces ya yo debo tomar en cuenta que ese canal presenta una pendiente elevada. Si se da ese caso, entonces las velocidades que se generen en el canal serán superiores a la condición de si yo tengo una pendiente baja en el canal. Menor pendiente, tengo menor velocidad. Mayor pendiente, tengo mayor velocidad. Estoy inclinando, ¿verdad?, más el plano. Tengo entonces una componente de la velocidad que se va a extender con respecto, ¿verdad?, a la fuerza de la gravedad. Entonces, continuando, vamos entonces ahora a establecer el término de energía específica. Bien, la energía específica en una sección de canal se define como la energía por libra de agua en cualquier sección de un canal medida exclusivamente con respecto al fondo del canal. O sea, en este caso estamos tomando energía con respecto a un nivel de referencia. La energía específica ahora tiene que ver justamente con una sección específica del canal. Si yo tomo, por ejemplo, la sección 1, la energía específica en la sección 1 será medida desde el fondo del canal hasta la superficie libre del fluido en esa sección. Entonces ahí yo tengo la energía específica del canal en esa sección. Por eso es que aquí dice, ¿verdad?, que se mide con respecto al fondo del canal. Y partiendo de eso, si yo tengo un canal con pendiente alta, tengo entonces que la energía específica es D, como vimos, ¿verdad?, sería la profundidad perpendicular, ¿verdad?, al fondo del canal multiplicado por el coseno. Esto me da, ¿verdad?, la altura vertical, y aquí tengo la carga de velocidad. Para un canal de pendiente pequeña, recuerden que el coseno del ángulo es aproximadamente 1, que al multiplicarlo por D, esto se me convierte en profundidad de flujo. Y si el alfa, ¿verdad?, como vimos, que es prácticamente 1, entonces tengo que la energía específica para un canal de pendiente pequeña no es más que la profundidad de flujo más la carga de velocidad. Y como sabemos, ¿verdad?, la velocidad es el caudal entre el área. Si yo sustituyo esta ecuación de la velocidad en la ecuación de la energía específica en un canal de pendiente baja será la profundidad de flujo más el caudal al cuadrado entre 2 veces G por el área transversal, ¿verdad?, el área mojada, elevada al cuadrado. Y aquí en esta figura estamos viendo, ¿verdad?, algo bastante interesante. Esta gráfica que se presenta aquí es una gráfica de la energía específica de un canal. ¿Y cómo se hace esta gráfica? Bien, para cada sección, o sea, para una sección de canal, para cada profundidad de flujo que esté operando el canal, yo tengo profundidades de flujo, ¿verdad? Y para cada profundidad de flujo, yo tendré una energía calculada con esta ecuación. Cuando yo tomo
un canal con un caudal conocido y le doy valores a Y, entonces yo puedo construir esta curva. Y esta curva es la curva de energía específica, la cual, fíjense que si yo tengo un caudal Q y le doy valores a Y, voy teniendo energías distintas en el canal. ¿Qué pasa? Que para valores de Y bajo, la energía que tengo, ¿verdad? Y, energía, ¿verdad? Aquí, serían valores de energía elevados. Mientras aumenta la profundidad de flujo, la energía disminuye. Y disminuye hasta un punto donde la energía es mínima. Bien, tengo el punto de energía mínima aquí. Y a partir de ese punto de energía mínima, comienza entonces a incrementar la profundidad de flujo y comienza a incrementar otra vez la energía específica en el canal. O sea, ese comportamiento parabólico, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, se produce con esta ecuación. Fíjense que si el caudal es menor que el caudal establecido, la curva de energía específica se mueve hacia la izquierda. Si el caudal aumenta, se mueve entonces el comportamiento hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Que hay un concepto que establece que cuando la energía es mínima en un canal, la condición de flujo sería flujo crítico. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense aquí que yo tengo una línea recta cuyo ángulo es 45 grados. Ese comportamiento de ángulo 45 grados se da en canales con pendiente pequeña o muy próxima a cero. O sea, en canales con pendiente baja, este comportamiento se da, o sea, que el ángulo tiene 45 grados. Cuando yo tengo un canal con pendiente elevada, ese ángulo va a ser mayor en el sentido de que esto se va a mover hacia acá. También aquí tenemos otra línea recta. Recuerden que les dije que el estado de flujo crítico está definido por una profundidad de flujo. Cuando se da esa profundidad de flujo en un canal, entonces la condición de esa profundidad específica, cuando Freud es 1, el flujo es crítico. Entonces, el flujo es crítico para ese punto de la curva de energía específica, para este punto. Fíjense que aquí, para la curva roja, este punto es la profundidad crítica. Vimos que si la profundidad de flujo es mayor que la profundidad crítica, entonces el flujo es subcrítico. O sea, todo valor de Y que quede por encima de la profundidad crítica es una profundidad de flujo que produce un flujo subcrítico. Bien, o sea, hacia acá arriba, esto es un flujo subcrítico, esto es un flujo subcrítico porque está por encima de la profundidad crítica. Y todo valor de Y que se encuentre por aquí abajo, de aquí hacia acá, ¿verdad?, por debajo del punto de flujo crítico, será entonces un flujo supercrítico. Fíjense que el valor Y1, al estar por debajo de la profundidad crítica, entonces está en la zona de flujo supercrítico. Ahora bien, como este ángulo es a 45 grados, yo sé que lo que yo mida verticalmente es lo mismo que mido horizontalmente, ¿verdad? Porque la tangente del 45 es 1. O sea, opuesto, ¿verdad?, entre adyacente es lo mismo. Y si nos fijamos aquí, la profundidad crítica va desde aquí, desde el punto 0 hasta este punto, y como el ángulo es 45 grados, lo mismo que yo mido desde 0 hasta aquí es lo mismo que mido desde el eje Y hasta
esta línea recta. Y como la energía es la sumatoria de Y más la carga de velocidad, desde este punto hasta este punto, yo tengo entonces la carga de velocidad crítica. Bien, o sea, fíjense aquí. Hasta llegar a la curva es energía, pero la energía está definida por la profundidad de flujo más la carga de velocidad. O sea, energía es esto más esto. Energía en la curva roja es este término, ¿verdad? Que es lo mismo que yo mida desde aquí hasta aquí, lo mido desde el eje Y hasta la línea vertical, perdón, hasta la línea inclinada negra, ¿verdad? Y desde la línea inclinada negra hasta la curva roja tengo la carga de velocidad. Entonces aquí yo puedo encontrar, ¿verdad? Para cualquier profundidad de flujo, yo puedo saber también inmediatamente, sabiendo la energía, cuál es la carga de velocidad correspondiente. Vamos a ver luego, en el siguiente video de clases, un ejemplo donde vamos a construir una curva de energía específica para una sección dada de canal. Entonces, continuando, tenemos el flujo crítico. Ya vimos anteriormente, ¿verdad?, que el flujo crítico ocurre cuando el flujo es 1 y que el flujo crítico también se da cuando la energía en el canal es mínima. Entonces, el estado de flujo crítico ha sido definido como la condición para la cual el número de flujo es igual a la unidad. Una definición más común es que este es el estado de flujo para el cual la energía específica es mínima para un caudal determinado. O sea, lo mismo que le expliqué anteriormente. Entonces, la energía es Y más Q al cuadrado entre 2G por el área cuadrada. Entonces, al derivar con respecto a y al notar que Q es constante, si yo derivo con respecto a Y, esta ecuación me queda, ¿verdad?, que la derivada de Y es 1 menos Q al cuadrado, ¿verdad?, entre G por el área al cubo por la derivada de el área con respecto a Y. Recuerden que el área siempre va a depender de la profundidad de flujo. Entonces, la ecuación aquí me queda de esta forma. Entonces, el diferencial de área mojada, dA, cerca de la superficie libre es igual al ancho superficial por dy. Ahora, dA entre dy, o sea, esto sería el ancho superficial. Y sabemos que la profundidad también hidráulica es el área entre el ancho superficial. Si yo tomo que esto es T, y si yo divido, ¿verdad?, el área entre T, eso sería la profundidad hidráulica. O sea que la derivada de la energía con respecto a Y es igual a 1 menos la velocidad al cuadrado entre G por D. D dijimos, ¿verdad?, que es área entre el ancho superficial. Y la energía es mínima cuando esta ecuación es 0. Si esto es 0, entonces la energía sería mínima. Entonces, si esto es 0 y yo despejo de aquí, este término entonces pasa positivo hacia acá y me queda que B cuadrado entre G por D es igual a 1. Si yo entonces divido entre 2, ambos lados de la misma cosa aquí, ¿verdad?, igualdad, me queda entonces que B cuadrado entre 2G es igual a D medio. Si yo elimino este 2 con este 2, entonces me queda entonces que B es la raíz cuadrada de G por D. Y es la ecuación a partir del cual Froude es igual a 1. Recuerden, ¿verdad?, que esta ecuación, la energía
es mínima cuando la carga de velocidad es la mitad de la profundidad hidráulica. Esto es lo mismo que decir que la velocidad es igual a la raíz de G por D o que Freud es igual a 1. Bien, entonces eso es todo por el día de hoy. En la siguiente clase veremos el flujo uniforme permanente, resalto también hidráulico y los ejemplos que les mencioné que íbamos a ver, ¿verdad?, para el siguiente video de clase. Eso es todo por hoy. Pasen feliz resto de la noche.